Un verdugo enamorado, un dios que gobierna con crueldad y una daga que brilla como si tuviera voluntad propia. En el centro de esa escena, el caos late con ritmo de tragedia y de farsa. Entre el amor y la obediencia, soy la daga y soy la herida, se despliega como un espejo oscuro de nuestro tiempo. Una parábola feroz sobre la violencia, el poder y la esperanza de redención. Laura Restrepo, un placer. Bueno, muchas gracias por esa introducción, Rosa. No lo has escrito tú, yo lo he sacado un poquito de todo lo que tienes ahí dentro. Me encanta, bueno, me encanta compartir contigo ese libro que es un experimento Es un extraño. experimento. ¿Cómo se te ocurrió este experimento y por qué? Rosa, yo creo que estamos viviendo un mundo distinto, ya no Ujú, estamos viviendo en el mismo mundo de antes. Es un mundo que está cercado, por un lado, por el ecocidio, donde la destrucción del único hábitat que tenemos es nuestra realidad, ujú, cada vez más acuciante. Y entenaza con eso el genocidio como método de control, o sea, el recurso inmediato a la muerte por parte del poder, brincándose todas las instancias de legalidad o de respeto a la vida que se habían construido a partir de la Segunda Guerra Mundial, sobre ujú. todo, pero también del conocimiento milenario de la humanidad que propende por su propia sobrevivencia y por el cuidado de la especie y el cuidado de los demás. Hoy tenemos unas instancias de poder que han pasado por alto esas 2 amenazas letales. Sí, La idea era, ¿por qué seguir escribiendo igual cuando el mundo que vivimos es otro? me parece. Gaza sí marca un antes y un después, no porque no hubieran sucedido los genocidios, de hecho venían sucediendo, pero tal vez nunca fueron tan totales, tan definitivos, con la anuencia de los poderes, con el visto bueno de lo que siempre consideramos la autoridad de los países más avanzados, más desarrollados, y resulta que de pronto auspician un genocidio. Ujú, Y el ecocidio, pues ahí sigue su marcha, sin que nadie tome de verdad medidas definitivas para hacerlo. El capitalismo va arrasando, parece preferir el Almagedón a la posibilidad de cambiar. Entonces, ¿cómo escribir lo mismo? ujú. ¿Cómo había que cambiar la escritura? Entonces, es un intento a ver qué pasa, de cambiar ciertas reglas, de buscar una expresión más directa, más irónica, a través de la sátira, pero que no recurra a los eufemismos, que no, y al mismo tiempo, sí, yo creo que en mucho tiempo no se había escrito tanto ensayo tan profundo como se Mm, está escribiendo ahora. Pensadores disparados tratando de entender la nueva realidad. Pero en literatura, ¿qué se estaba haciendo para aludir a ella? nada, Mm, esa era la idea. exacto. Entonces, un intento, a ver, lanzaba al aire a ver qué pasa. Yo creo que van a pasar cosas. Ojalá, Espero que sí. ojalá. ¿Qué te interesaba más, retratar la violencia o la conciencia de quien la ejerce? Esta pregunta va un poco reflejada en uno de los personajes en Misericordia de Haber. Me interesaba la rebeldía frente a la autoridad absoluta y me interesaba tratar de crear o por lo menos proponer mitos populares. Mira, cuando la realidad es tan avasalladora, tan brutal y nos hiere tan de frente y nos produce tanta vergüenza, porque yo creo que todos, en medio de todos sabemos que no hacemos lo necesario, ni nos aproximamos. Entonces eso también opaca la visión, ¿cierto? La Sí, dificultad de mirar de frente. Yo creo que los mitos populares ayudan a eso. Entonces los personajes están pensados un poco en esos términos, más bien como de caricaturas que permitieran, jugar, sí, em, jugar, con eso, pero que burlarse un poco burlarse. también de esas instancias absolutas de poder. Esa era la idea. Entonces, Misericordia Dagger, hay como la burocracia del mal absoluto, ¿no? La banalidad del mal que llamaban a Arendt. Entonces, Sí, es una burocracia como con la que estamos viendo que sucede. Finalmente, instancias de poder y Naciones Unidas, eh, la Unión Europea, todos se reúnen, deciden cosas y lo que hay en el fondo es una matanza absoluta y brutal y una destrucción absoluta de la naturaleza. Entonces, Misericordia estaría Abismo, que es el sí. malo malazo de la novela, que es
el el, eh, el poder cuya arma inmediata y directa es la matanza, Mm, el terror como método de control. más que la matanza. Más que la matanza, el Tener, terror tener mismo, sí, aterrorizada a la sociedad. exacto. Yo creo que estamos viviendo una era de terror, Sí. pero no se dice, ¿me entiendes? No se dice nada. Yo creo que también Exacto, sentimos empatía ante lo que vemos, pero no hacemos nada. sí. Sí, y tal vez no nos damos cuenta hasta qué punto nos involucra. Eso es. O sea, la empatía se queda en el compasión y apoyo e indignación ante lo que le pasa a los demás, pero la verdad es que esto nos está envolviendo a todos porque se ha vuelto un método universal. El visto bueno a lo que pasa Eso ya es. implica que se cambiaron las reglas del juego. El enviar armas a un genocidio implica que la mentalidad genocida ha cundido por todos lados. La pasividad frente al ecocidio implica que estamos de acuerdo o las grandes instancias de poder están de acuerdo con que el planeta vaya hasta que se agote. Y después, no sé, que Elon Musk venga con la fórmula de llevarnos a Marte o de llevar a los millonarios a Marte. Sí, Eso parece ser una convención, creo que no aceptada en la calle. Yo creo que la calle en todas partes ha reaccionado de una manera vital, indignada. em, la calle está vibrando con lo que está pasando, pero las instancias de poder siguen impertérritas o acomodadas a esa modalidad. Misericordia Dagger, pues es el cortacabezas de sangre fría, aséptico, con una noción muy ética a su manera de su ejercicio del poder. El ujú, cortacabezas, él dice que él respeta a las víctimas, pero igual las mata. Pero de todas maneras, Misericordia tiene ahí en su sangre fría, eh, tiene un rasgo que lo ablanda, que es que alguna vez fue amado. Él tuvo una abuela, esa Adela, la ciega de la calle Broca, que lo quiso de niño, y ujú. por ahí se filtra la posibilidad de rebelarse o de cuestionarse, o de hacerse la única pregunta que un verdugo no se puede hacer, que es matar o no matar. Me gustaba concebirlo como una especie de bufón hamletiano que mata y al mismo tiempo se Se pregunta. pregunta. ¿Abismo representa el poder absoluto? Abismo, no, el poder absoluto con la muerte como herramienta directa e indiscriminada, un Mm, poder que ya no se plantea si tiene que atenerse a otro tipo de convenciones o si, bueno, Trump lo ha dicho claramente, al demonio con todas las instancias de la justicia, que no tiene ningún sentido, la plata y el poder de matar sí, como herramientas de dominio, como seguramente nunca se había visto antes en la humanidad a esa escala global. Y luego pues está Dix, esa adolescente, la campeona de natación que mm, está enferma y que suscita en Misericordia la duda, ¿no? Ella es como sí, la espina que se clava en esa impasividad de Misericordia Dagger porque recibe la orden de matar a la abuela de la muchacha, de Dix, y Dix es huérfana y está enferma. Entonces él le crea pues como el conflicto ético de si mata a la abuela o no la mata. Y luego el otro personaje que a mí me horrorizaba y me hacía reír, que es el príncipe sangre. mm, Yo quería como ver si se podía em, manejar esos dos elementos, el horror y el humor. ¿y lo has sabido? ¿Lo has podido manejar? Pues esa era la idea, mezclar horror y humor. Bueno, yo creo que una cosa es necesaria con la otra, ¿no? O por lo menos el horror siempre tiene que haber algo de humor, si no sería imposible, Inmanejable, sí, y inmanejable. al mismo tiempo el humor como herramienta de rebelión que, mm, yo creo que sí, un Bansky es el gran maestro hoy en día, no la Eso es. novela, el ensayo, por un lado, creo que hacía Sí, mucho tiempo que no se escribía tanto ensayo y tan penetrante para entender la condición humana y el momento específico de terminal. Estamos viviendo una era terminal y los ensayistas están produciendo maravillas. Me parece a mí, seguramente no conozco lo que está surgiendo y ujú, habría que conocer, pero yo creo que la novela la veo muy quedada, muy atenida a ciertas normas convencionales, un pequeño baño
de políticamente correcto, Mm, una reticencia para tratar. Por eso la carátula tiene heridas, tiene dagas, tiene puñales, tiene sangre, a tiene manera todo. de caricatura, pero Sí, decir, miremos esto de frente porque eso es lo que estamos viviendo. sí, no hay que apartar la mirada. ¿Has creado un nuevo género, brutal noir? Pues Misericordia Dagger, que es un pedante, cree que sí lo hace. Sí, él propone, dice, porque él dice, Misericordia habla en primera persona y es el relato de su vida como verdugo. Sí. Entonces él dice, si la novela de crimen se llama noir, negra noir, pues la novela sobre genocidio debe ser brutal noir. Y él Es propone bueno una ese serie título. de pautas para escribir el brutal noir. En tu libro la muerte se convierte en espectáculo. ¿Dirías que la sociedad vive también hoy esa fascinación de violencia? Sí, bueno, el abismo, que es primero es un dios, ¿cierto? Que Sí. yo creo que se atiene El dios del mucho. caos. ¿Ah? El dios del caos. Es el dios del caos, pero también es el dios del nuevo orden, Mm, que es el orden de la muerte. Em, sí, es como un gran ego universal, cósmico, gigantesco, que es como yo veo a los Trump, a los Netanyahu, una especie de ego que nos envuelve, que nos domina, que nos hipnotiza. Entonces, es ese abismo. Abismo no tiene, inclusive mata por capricho, ¿no? En la novela no se explica por qué mata Abismo. mm, De pronto a la condesa, la abuela de Dix, finalmente resulta que tiene algunas razones porque hace parte del espectáculo que quiere montar. Pantallero, un dios pantallero, aficionado a los medios, mediático, que se aparece de formas llamativas, como un cisne que sobrevuela en las aguas y ocasiona tormentas, pues como una hoguera, siempre buscando pues lo aparatoso, lo vistoso, lo mediático. Ese es abismo. Y luego está Misericordia Dagger, que es el verdugo ilustrado. Él cita a Nietzsche, pero cita también a los Rolling Stones. sí. Tiene como una cultura callejera que lo hace pedante, le gusta ver las películas digamos, consideradas de gran arte. Em, Suelta mucha cita, se las da, Mm. es un gran pedante. Y tiene su ternura ahí en el fondo porque tiene el recuerdo de esa abuela, ¿cierto? Que lo quiso. Y cuando él juzga, por ejemplo, a su discípulo, al príncipe Sangre, él se da cuenta de que un matón que no ha sido amado es un carnicero. Mm, Cuando tiene que valorar si el príncipe Sangre puede heredar el oficio de verdugo y puede ser su discípulo, no vamos a contar la novela, pero le entra la duda porque dice, un niño que no ha sido amado puede llegar a ser un matón enormemente cruel. sí. Curiosamente, para Misericordia no hay la crueldad, hay la obediencia ciega, él corta las cabezas, pero no hay saña, no hay ese elemento de crueldad, directamente no hay ética, o la única ética es el ejercicio impecable de su oficio de matar. Mm. Pero en ese profesionalismo también cabe la duda sobre los excesos de Abismo. Empieza a parecerle que Abismo es vicioso en su manera y por ahí se le cuela el gusanito de la duda que podría llevarlo a la rebeldía. Veo que te lo has pasado muy bien. La verdad sí, me aterraba, reía, me preguntaba qué va a pasar con una novela tan feroz. Mm, Me ayudó mucho mi hijo, Sí. que sí, porque me ha obligado a leer novela gráfica y a fijarme más en los cómics y Mm, a mirar más la representación gráfica del relato, tratar de hacer una narrativa que incorporara mucho más lo visual ajá. de lo que tradicionalmente se Haces hace, de no temerle a la caricatura. bien. Pues ha sido un buen aprendizaje. Bueno, pues ahí vamos. La novela retrata tiempos dominados por líderes delirantes y masas que celebran el caos. No sé si es una advertencia, una sátira o un retrato de la que ya somos. Yo creo que las Sí. 3 que tú mencionas, yo quería hacer un retrato de la realidad actual, pero filtraba a través de la comedia, de de la parodia, y, reivindicar el humor,
Yo creo que en medio de la absoluta impotencia con la que vivimos, de esa tenaza de genocidio y ecocidio, tenemos la capacidad de narrarla, de aludir a ella, de no Ujú, callarla, de romper el silencio. Lo primero es eso, ¿no? Romper el sí, silencio, que es claro, el copartícipe del ecocidio y del genocidio es el silencio. Y de hacer reír, recuperar el humor como arma, ¿no? La palabra y el humor como las dos armas que tenemos contra lo implacable de la destrucción absoluta a la cual nos están empujando. mm, sin parar. En tiempos de saturación informativa, ¿tú crees que, más bien te pregunto, por qué sigue siendo necesario una novela que hable sobre la violencia y que sea ficticia? Porque ¿cómo la callas? Mira, lo que yo siento es, como te digo, en la calle el ruido suena y lo han llevado, y en la calle en todas partes del mundo está denunciando y manifestando la indignación, pero a nivel oficial es un gran silencio. Y construir cultura sobre ese silencio, yo creo que es como un castillo de naipes que se nos va a venir abajo. Entonces, recuperar cierta capacidad que existía en la antigüedad de mencionar la sangre, la herida, la muerte, el moribundo, se ha tendido como una capa de pudor sobre esa parte de la realidad humana Mm, que es el 80% de lo que somos un destello de vida en medio de un proceso de destrucción y de muerte. sí, Y yo viví mucho tiempo en México. ujú, Yo creo que los mexicanos son un pueblo con una habilidad enorme de mencionar ese otro lado, convirtiéndolo en mito popular, convirtiéndolo en broma, convirtiéndolo en caricatura. sí, cierto. Para ellos la muerte es también la Catrina, que es una señora que baila y que tiene una guitarra y flores en la cabeza. Tiene una manera de mirarlo, heredado sin duda de su tradición precolombina. Pero el propio cristianismo es toda una religión basada en el sacrificio y en imágenes más sangrientas que las religiosas. La propia misa es el culto donde se celebra el sacrificio, la sangre, el sufrimiento. Mm, Mira, yo, por ejemplo, los autos sacramentales. En los autos sacramentales había un desparpajo para mirar de ese lado de lo humano que la literatura ha perdido, porque lo camuflamos. Entonces, yo creo que eso hay que recuperarlo, el desparpajo frente a lo otro. En Estados Unidos, por ejemplo, ya afortunadamente nosotros que hacemos parte de la latinidad somos en eso más sangriligeros, pero en Estados Unidos preguntarle a alguien de que está enfermo es como una ofensa. sí, Se supone que no se sepa. Las hay que enfermedades se ocultarla. tapan. ¿Ah? Hay que ocultarla. Hay que ocultarlas, son parte de los secretos, de eso no se habla. El, la veneración por la eterna juventud, de alguna manera el engaño de la inmortalidad individual. Son mitos que nos han ido copando sin que nos demos cuenta. Yo creo que hay que desparpajarse, quitar el polvo de todo eso y volver a traer la realidad de Quevedo de polvo somos más polvo enamorado, que Mm, eran metáforas tan profundas. sí. El siglo de oro y los místicos españoles que creo que tenían la potencia tremenda de mirar esa esquina en donde la vida y la muerte se miran cara a cara. Eso seguramente no se logra de manera individual, eso tiene que ser el espíritu de una época. Pero yo creo que hoy en día con formas más infantiles de mitología popular, podemos por lo menos acercarnos a un nivel de desparpajo mayor. Cuando creas personajes tan oscuros, ¿te protege la ficción o te obliga a mirar hacia lugares en los que a lo mejor no habías ido? Pues tú me dirás, cuando lees eso, hasta Te hacia has dónde miras. hacia adentro, total, Mm, sin duda. ya, me alegra mucho, será como la idea, tal vez recorrer caminos más cercanos a nuestra impotencia y más cercanos a nuestra propia miseria para tratar de ver la miseria de la realidad universal que estamos viviendo. Soy la daga y soy la herida se confunden.
Sí, el título es muy de Mallarmé, ahí dándole una vuelta, em, pero quería decir también, no somos inocentes, ninguno de nosotros es inocente tampoco, somos la herida, sufrimos en carne propia lo que está pasando, pero también somos la daga de nuestra propia complicidad, de nuestro silencio, de nuestros miedos. Mm, Eso es misericordia, ¿no? Misericordia Dagger tiene todas las ambigüedades de su nombre. totalmente. Que misericordia, por un lado, es la piedad cristiana de la compasión y por el otro lado era el arma afilada como una aguja que utilizaban los guerreros antiguos para rematar al moribundo, al que habían herido, supuestamente por el acto de caridad de que la agonía no fuera tan, bueno, lo mismo que la guillotina se la inventa un médico para que la muerte no sea Tan tan para que brutal. fuera rápida. Sí, El sí, gesto lo dice sí, todo. sí, que el corte fuera limpio. Cuando has terminado de escribir esta historia, este experimento tuyo, ¿has pensado que has dicho demasiado o que todavía tenías que haber dicho? Porque te dije que perdón, que ¿Has pensado que has dicho demasiado o que tenías todavía pendiente decir muchas más cosas? mira, la novela es un experimento y en realidad depende del lector. ¿Qué pase con los lectores? ¿Qué mueva? ¿Qué no mueva? Entiendo que hay gente que no puede pasar de las primeras páginas porque siente que le están enfrentando a una cosa muy bárbara. Mm. Pienso que cuando se pasa de las primeras páginas y se cae en cuenta de que de todas maneras es humor, es una sátira, entonces pueden seguir. Vamos, vamos a ver qué pasa. Es interesante y es un riesgo, Sí. es una propuesta, Misericordia, que es mucho más pedante que yo, quiere proponer una forma de escritura o inclusive una forma de caricatura o una forma de graffiti o de novela gráfica que pase por eso, una conjunción de humor y horror. em, y una manera desparpajada y gráfica de mostrar la miseria humana. Mm. Has dicho que es más pedante que tú, Misericordia. ¿Pero qué hay de ti en Misericordia? Ah, bueno, es que me llamaba la atención que él tuviera como esa capa de cultura. A mí me hace reír porque entonces él se mete con Nietzsche. Entonces Mm. dice, Nietzsche dice que cree en un Dios que baile. Yo digo que creo en un Dios que sangre. Y se mete con los Rollins y con los Beatles, dice contra el Let It Be de los Beatles, yo estoy por el Let It Bleed de los Rollins. Sí. Eh, Se mete con Bertolucci. Él tiene como ese baño de cultura callejera y me gustaba la manera como mezcla lo que se considera alta cultura Mm. y baja cultura. Y por ese lado, esa erudición callejera de Misericordia me parecía que se podía colar esos elementos de rebeldía en el Mm. personaje. ¿Eres más daga o más herida? Para terminar. Yo creo que es una evolución, me parece que en toda novela los personajes tienen que ser móviles, y me gustaba, sin hacer spoilers, que en Misericordia la duda, la única duda que no se puede permitir en un verdugo, que es matar o no matar, lo fuera llevando a, por lo menos a oscilar entre la daga y la herida y lo fuera llevando a evolucionar. ¿Y qué te parece que es más difícil? ¿O que matar o perdonar a un personaje? Pues es la duda que se le plantea al lector, ¿no? ¿Qué Mm. haces con este Eso personaje? es, ¿lo matas o...? ¿Qué haces con ese personaje? Yo creo que yo no lo resuelvo, sino que lo dejo abierto de alguna manera para que siga vivo, para que él siga ahí desarrollando su disyuntiva, pero también para que el lector vea qué hace con él. A mí me encantaría ver a Misericordia pintado por ahí en un muro. De alguna manera es un personaje que nace más del graffiti que de una Mm. tradición literaria. Eh, mm, sí, está inspirado, por ejemplo, en un pueblo de Colombia, en una Semana Santa. A mí me tocó ver de niña que cuando a la hora de una crucifixión representada pues con gente del pueblo, ¿no? Bueno, como hacen aquí en España,
Entonces, a la hora de la crucifixión, la gente agarró a piedra a los centuriones y no dejaron crucificar al Cristo. Ese tipo de expresión artística Ujú. con una relación no melindrosa con la realidad me llamaba la atención. ¿Qué preferirías borrar, Laura? ¿La crueldad o la indiferencia? Mira, de todas maneras, esta novela es una novela de amor. Sí. Esta lo que reivindica es la empatía. La crueldad es el polo opuesto, es el desconocimiento del otro ser humano. Y también la crueldad consigo misma, en la medida en que es un tapaojos sobre la inminencia de la propia destrucción como especie. Entonces, al estar por la empatía, yo creo que hay que decir que la crueldad es un enemigo primordial. Pues acabamos con algo dulce. ¿El amor salva o confunde? Yo creo que el amor entendido como empatía en todos los niveles, como comunicación, como preocupación por el otro, como derrota del ego, Sí. es la única puerta que nos queda abierta. Por eso temas como el de la familia, las abuelas, de alguna forma la novela es un homenaje a las Las abuelas abuelas. también. Hay una línea de la antropología que dice que si el ser humano logró su situación de preeminencia sobre los demás animales es porque es el único que tiene dos madres, Ujú. la madre y la abuela. Entonces, en el libro aparecen dos abuelas, está la abuela de Misericordia, la ciega Adela de la calle Broca, y está la abuela, la condesa, la abuela de Dix, como un recorderis Ujú. de que ese cuidado maternal se contrapone a las grandes esferas del poder criminal. Pues voy a mostrar la carátula del libro porque es impresionante y me encanta tu experimento, Laura. Ay, pues Me muchas ha encantado gracias tu a ti, experimento. Rosa, por Hay esta muchísimo conversación. mensaje, mucha conciencia, mucho que darse y pensar. O sea, no vale leerla deprisa, no vale leerla. Sea una novela, pararse, tenerse y ver lo que está contando. Ay, me encanta, bueno, mira, ese es el complemento indispensable, es un lector que pueda poner allí en ese poco de papel, que pueda poner también sus temores y sus expectativas Así es. y su risa también, ¿no? Está puesto ahí para que nos podamos reír de lo más atroz. Sí, la sátira. Un placer. Me encanta. Gracias. A ti, muchas gracias, Rosa. Gracias.